Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con las funciones. La sesión anterior estuvimos viendo unas funciones asociadas específicas con el manejo de vectores, como hay funciones que sirven para manipular los datos que están dentro del vector o incluso para generar vectores. Vimos las primeras funciones que eran para generar vectores a partir de una información específica que podíamos pasar como parámetro a esas funciones, y pues a partir de ahí se generaba el vector específico. Entonces recordemos, yo pues aquí tengo parte del código que hicimos en ese entonces. Bueno, pero estas son las últimas funciones. Las primeras funciones que eran generadoras serán esta de secuencia longitud, de repetición, que simplemente lo que hacen es, a partir de los parámetros, generan el vector correspondiente. Aquí le estoy diciendo simplemente que genere una secuencia de números del 1 al 9, pero saltando de a 2. Es 1, 3, 5, 7 y 9, que es lo que aparece aquí. En este caso simplemente le estoy diciendo que genere una secuencia de números hasta el 10. Siempre va a empezar en 1 y va hasta el número que se le pase como parámetro. Entonces en este caso pues genera los números del 1 hasta el 10. Y otra alternativa es repetir los números. El número 2 aquí lo estoy repitiendo 10 veces y está generando un vector de tamaño de 10 con el número 2. También entonces estaban las otras funciones que nos permiten no generar vectores, sino a partir de vectores que ya tenemos creados, manipular los datos de forma pues que generen algún resultado específico. Esta función sort lo que hace pues es ordenar los elementos del vector. Yo tengo el vector ya creado de alguna manera, sea secuencial o sea que yo manualmente ponga los elementos del vector, los paso a esa función y esa función simplemente lo que hace es ordenarlos de menor a mayor. También vimos el caso en que es posible ordenarlos de mayor a menor. O sea, en este caso quedaría 6, 4, 2 menos 1. También puede ser con esta misma función, ya lo vimos. También con la función rank vimos cómo podemos ver en qué orden el índice del orden de los elementos del vector, pues quién va primero y quién va último, aquí me indica específicamente eso. Bueno, también vimos eso, vimos estas otras funciones que son order, rep, head y tail, que pues también lo que hacen es retornar otros vectores a partir del vector que reciben como parámetro. Order, pues entonces lo que hace es decir, order es el que me dice los índices. El índice 2 es este, es el primero, luego 3, luego 1 y luego 4, para cómo el vector queda ordenado. Este rep lo que hace es cambiar el orden del vector. Si vemos bien, si analizamos bien, aquí generamos un vector, una secuencia de números del 1 al 10, pero si se lo pasamos a la función rep, lo que hace es a la inversa. Entonces toma los números desde el 10 hasta el 1, pone de forma descendente. Head lo que hace es extraer los primeros n elementos del vector, tail los n últimos elementos de un vector, o puedo yo pasarle un índice negativo, en cuyo caso me va a extraer todos los elementos excepto los 3 primeros, que es lo que aparece aquí como resultado. Unique lo que hace es simplemente mostrarme un vector resultado de seleccionar los elementos únicos del vector original. Aquí en este caso pues vemos que el 2 lo está mostrando solo una vez, porque pues está repetido, pero como yo quiero solo los elementos únicos, pues me va a mostrar solo una vez el 2. Lo mismo con el 5 en este caso, está repetido, entonces lo va a mostrar solo una vez. Eso es lo que hace esa función. Entonces ahí quedamos en la sesión anterior. En esta sesión vamos a seguir viendo funciones. Otras funciones específicas de vectores que están aquí, y otras funciones específicas, como dice el título más aquí arriba, sino que lo que pasa es que aquí se corrió, pero dice funciones estadísticas. Entonces
a los vectores yo también puedo aplicarle algún tipo de función estadística que me retorne un resultado a partir de los elementos del vector. Bueno, veamos este. Dice which retorna las posiciones de los valores dentro de un vector que cumplen con una condición dada. Entonces nosotros habíamos visto también que si tenemos un vector específico, nosotros podemos, yo tengo aquí X, ¿sí? Si tenemos un vector específico, nosotros podemos bajo una condición filtrar los elementos que cumplen con esa condición. Entonces precisamente habíamos hecho ese ejercicio la sesión anterior. Yo puedo seleccionar los elementos que sean mayores a, por lo menos de ese vector X, los elementos que sean mayores a 5, por decir algo. Entonces me va a retornar otro vector, pero esta vez de valores lógicos, que me indica qué valor corresponde a, o más bien qué valor cumple con esa condición. En este caso, pues el 0 no es mayor, no es mayor a 5, entonces retorna false. El 9 sí, entonces pone true, 1 no false, 4 false, 8 true, y así sucesivamente con todos los valores del vector, con todos los elementos. Pero si lo que yo quiero es extraer los elementos, realmente los elementos que hacen parte del vector, que cumplen con la condición, entonces yo puedo poner which, cuáles son los que x sea mayor a 5. Entonces, en este caso, no me va a retornar los elementos, sino que me va a retornar los índices de esos elementos. ¿Cómo así? Pues me está poniendo 2, 5, 6, 10 y 11. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la posición 2 de mi vector original hay un elemento que efectivamente es mayor a 5. Si vemos aquí, la posición 2 es el 9. Entonces el 9 efectivamente es mayor al 5. La posición 5, si esta es la 2, 3, 4, 5 es 8. 8 también es mayor a 5, ¿correcto? La posición 6 es el 6, aquí está. Y el 10, 7, 8, 9, 10 es este 7. 7 es mayor a 5, correcto. Y el 11. El resto de los elementos, o sea, el elemento 1, el 3, el 4, el 7, el 8, el 9 y el 12 no cumplen o no son mayores a 5. No son true con esa condición. Si lo que yo quiero es imprimir los elementos, yo podría hacerlo como X. Bueno, creo que aquí hay otra función. No. Bueno, miremos las otras funciones y luego miramos a ver si se puede, cómo extraemos los elementos. Si le digo which min, me va a decir cuál es el menor, retorna la posición del menor valor dentro de un vector. Perdón, aquí lo dice mal, esto es which min x. Entonces me dice, bueno, la posición menor es el 1, o sea, este 0. En la posición 1 del vector x está el menor valor de todo el vector. Y de la misma manera puedo consultar con max. ¿Cuál es el máximo? Ahí me va a decir 2, el 9. El valor mayor es el 9. Listo. Ahora, supongamos que vamos a hacer el mismo vector. Vamos a crearlo igual otra vez, pero con valores. Vamos el 9 otra vez. Vamos dos veces el 9. En ese caso hay dos posiciones que corresponden al valor mayor. ¿Qué pasará en ese caso? Pues miremos. Ahí está, ahí tengo mi vector x. Y cuando yo le digo which max x, me va a decir 2, otra vez 2. ¿Por qué 2? Porque es el primero, a pesar de que haya 2, está el 2 y está el último. Esos dos valores son los valores mayores en todo el vector, pero la función me va a retornar solo el que está en la primera posición, o sea, el primero que encuentra. En este caso, el primero que encuentra es 2 y listo. No importa si ese valor 9 está repetido 5 o 10 veces, el primer elemento que encuentra es el índice que retorna. Entonces, para eso
Para eso funciona which_min y which_max. Encuentra, en primer caso, encuentra el valor menor de todo el vector y retorna el índice que corresponde a ese valor. Independientemente si está repetido ese valor muchas veces dentro del vector, solo va a tomar el primer índice o el más pequeño, el menor. Lo mismo con los valores mayores. Si el valor mayor está repetido muchas veces, solo va a tomar uno, el menor, y ese es el que va a mostrar como resultado. Bueno, match, aquí hay otra. Dice, retorna la posición de la primera ocurrencia de un valor dentro de un vector. Entonces, en ese caso, voy a poner esto. En ese caso, yo pongo match, el elemento que quiero buscar y el vector donde lo quiero buscar. En este caso, ¿qué pasó? Estoy buscando el valor 5 en el vector X. Retornó NA. ¿Qué quiere decir NA? Pues que no lo encontró, que ese valor no está dentro de ese vector. Ahora, si lo que quiero buscar es el valor 9, igual como cuando usaba el which, va a retornar solo un índice. ¿Cuál? El menor de todos los elementos repetidos que estén dentro del vector. En este caso, estoy buscando el valor 9 o el número 9 dentro del vector X, lo va a encontrar dos veces, pero solo va a retornar el primer índice, el primer valor que encontró, es decir, en este caso, el 2. De la misma forma, el elemento del valor puede estar muchas veces en el vector. ¿Cuál índice va a retornar? Solo el primero que encuentra, o sea, el menor índice de todos los que están en el vector. Bueno, aquí dice in. ¿Qué pasa con in? In es similar a match. Lo que pasa es que en lugar de retornar el índice de donde está el elemento, me va a retornar un valor lógico. Me va a decir true o false. Ese elemento está o no está en el vector. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se pone el valor que estoy buscando y luego entre porcentajes se pone in y el vector donde voy a ir a buscarlo. Efectivamente, si yo pongo 5% in porcentaje x, va a salir false. ¿Por qué? Pues porque el valor 5 o el número 5 no está contenido dentro del vector x. Si pongo 9, pues efectivamente ahí sí está, va a salir true. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que sí está. Tampoco me va a indicar cuántas veces está, simplemente me va a decir si está o no está. Puede estar una vez, puede estar 2, 10, 15, 20, 50, las veces que sean, pero si está al menos una vez, pues va a retornar true. De la misma manera, entonces yo puedo buscar cualquier elemento dentro de ese vector. Aquí en el ejemplo que aparece, ¿cuál es la diferencia? Que yo estoy buscando toda una lista, es decir, estoy buscando un vector dentro de otro vector. Eso también se puede hacer. Veamos cómo podría ser. Hagamos un vector de 1 hasta 3. Pongamos este, 1, 2, 3, correcto. Y miremos si está contenido en el vector X. ¿Qué hace esa instrucción en ese caso? No los va a buscar en el mismo orden en el que están definidos. Simplemente los va a buscar de forma independiente. Es decir, toma el 1 y lo busca en todo el vector y dice si está, independientemente del índice de la posición donde esté, solo va a preguntar ¿está o no está? Entonces toma el 1 y lo busca en el vector. Si está, arroja true. Listo. Luego continúa con el otro elemento, el 2. De la misma manera, va y busca el 2 en todo el vector y pregunta ¿está o no está? Si está en alguna parte, ya sea una o varias veces, pues va a retornar true. Luego el 3 y hace lo mismo. Entonces no importa el orden en el que está el vector, porque los elementos los va a considerar de forma independiente. Entonces los va a ir a buscar aparte, cada uno. Va a decir, yo tengo el 1, busquemos el 1, yo tengo el 2, busquemos el 2, yo tengo el 3, busquemos el 3 y listo. Entonces
de esa manera es como va a hacer la búsqueda. Podemos nosotros incluso hacerlo manualmente, construir el vector y hacer la búsqueda de esta manera. Va a dar, en este caso, va a dar el mismo resultado. Lo que pasa es que cambia el orden. Aquí dio 1, true, sí, listo, el 1 está en el vector x, 2, true, el 2 está en el vector x, 3, false, el 3 no está. Si nosotros miramos los elementos del vector x, efectivamente el 3 no está. Entonces el resultado es ¿cuál? True, true, false. Ahora, si yo construyo el vector manualmente en otro orden, en este caso estoy poniendo 2, 3, 1, estoy cambiando el orden de los elementos, pues lo que va a hacer es exactamente el mismo, las operaciones van a ser las mismas, lo que va a cambiar es el orden. ¿Cómo así? Pues sí, primero va a buscar el 2 y lo encontró, true, después va a buscar el 3 y no lo encontró, false, y luego va a buscar el 1, entonces no, sí lo encontró y pone true. Entonces el resultado fue el mismo. Si comparamos con la respuesta anterior, el resultado es el mismo. Lo que cambió fue el orden en el cual está mostrando ese resultado. ¿Por qué cambia el orden? Porque también yo estoy cambiando el orden de los elementos del vector que estoy buscando. Entonces así es como funciona in. El orden en el que yo ponga los elementos del vector que vaya a buscar no altera el resultado. Lo único que cambia es el orden, pero el orden en este momento no es relevante porque pues dado que los elementos los está buscando de forma independiente, yo puedo hacer asociaciones entre el resultado y el elemento. O sea, como así, pues yo sé que si en el resultado el primer elemento es true, se refiere al 2. Si el segundo es false, se refiere al segundo elemento del vector que yo pasé, o sea, 3. Y el último es true, entonces corresponde pues al 1. Pues lo único que hay que tener en cuenta aquí es que hay una asociación entre el orden del vector como yo lo pasé y el orden del vector respuesta. Entonces, cuando dice true, se refiere al 2, en este caso. Cuando dice false, se refiere al 3. Y cuando dice true, se refiere al 1. De la misma manera, en la respuesta anterior, este true se refiere al 1, este true se refiere al 2 y este false se refiere al 3. Entonces, la asociación entre el elemento y el resultado es la misma. El orden es el que cambia, pero entonces las operaciones son iguales. Hay que tener en cuenta eso. Eh, bueno, entonces esas son como las funciones básicas o más utilizadas en términos de vectores, de la estructura de datos de un vector. Ahora sí podemos ver las funciones que dicen aquí, funciones estadísticas básicas. Aquí están considerando un vector X, es que aquí se está saltando todo, aquí es este. Pues vamos a construir este vector X. Vamos a borrar esto, vamos a borrar estas variables. Listo, vamos a armar aquí el vector X. X es igual a esto. Listo, tengo ese vector X. Y ahora sí ya puedo entonces ejecutar las funciones que aparecen acá. Round. Veamos qué pasa con round. Round X. Entonces yo ejecuto y sale eso. Ah, no, pero es que aquí me está saltando por otro lado. Momento. Momento, porque ese vector es... No, ese vector es este. 368. ¿Dónde voy? Ah, sí. No, perdón. Es que el vector es este realmente. Es que todas las secciones, yo no sé, en ese documento se corrieron, no sé por qué razón. Eh, no lo copié. Sí, 368. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que vamos a crear un vector con números decimales para poder ver las funciones básicas, pues se llaman estadísticas, pero bueno,
Ahí se pusieron como estadísticas, pero pues lo que hacen es manipular la presentación de los números. Vamos a ver cómo. ¿Qué pasó? Números negativos. Listo. Pues ahí ya está. Ya tenemos el vector X, que son básicamente números decimales, menos 3.68, menos 0.66667, 3.1415927, 0.33333 y 2.52. Ese es el vector. Entonces ahora sí vamos a poder ver cada una de las funciones, qué es lo que hace sobre esos elementos. Si yo hago un round de X, ahora sí, me va a salir el valor, el vector con los valores menos 4, menos 1, 3, 0 y 3, que es exactamente lo que aparece aquí. ¿Qué dice la definición? Redondea el número de acuerdo a los decimales especificados. Como parámetro por defecto es 0. Si yo utilizo esta función pasándole solo el vector, lo que va a intentar hacer la función es redondear el número hacia el entero más cercano. En este caso, 3.68 menos 3.68 lo aproximó a menos 4. Menos 0.66 lo aproximó a menos 1, 3.14 lo aproximó a 3, 0.33 a 0 y 2.52 a 3. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el valor va a ser aproximado hacia el entero superior si el decimal siguiente es superior a 5. Entonces, lo que va a hacer es tomar después del punto el valor y va a decir, bueno, ¿es mayor a 5? Sí. Ah, bueno, entonces aproxímelo por arriba. Es decir, en este caso es menos 3.6. Como es 6 es mayor que 5, entonces lo va a aproximar hacia 4, menos 4. En este caso 0.6 menos 0.6 es mayor a 5, entonces lo aproxima a menos 1. Aquí es 1, 1 es menor a 5, entonces ¿qué pasa en ese caso? Pues que lo corta a 3. La parte decimal la corta y simplemente lo aproxima a 3. Aquí es 0.33, 3 es menor a 5, también entonces corta la parte decimal y deja 3. Y aquí es igual a 5, entonces ¿qué pasa en ese caso? Si es igual a 5, evalúa el decimal siguiente. Si ese decimal es mayor a 0, entonces toma el valor siguiente. En este caso es 2. 2 es mayor a 0, entonces todo lo redondea hacia 3. Y ese es el resultado que aparece ahí. Esta función no solamente va a redondear hacia números enteros. Esa función también puede redondear hacia números decimales. ¿Por qué podríamos nosotros querer redondear hacia números decimales? Bueno, porque pueden haber números que tengan una precisión decimal más alta que otros. Entonces nosotros, para estandarizar las medidas de los números, podemos cortar todos los decimales hacia una cierta cantidad específica. Entonces en ese caso es donde entra el segundo parámetro de esta función round. Aquí está el ejemplo. Está poniendo round y el valor 3. Entonces, si ejecutamos lo que dice allá, round 3, efectivamente lo que va a hacer es tomar los mismos números del vector y lo que va a hacer es cortarlos todos de forma tal que después del punto van a quedar solo 3 números. Con la misma lógica. Si el número es mayor a 5, el anterior le suma 1. Si no, lo deja así como está. En este caso dice 368, estos son ceros, 0, todos son ceros menor a 5, entonces lo que hace es cortarlos y deja 360, 680 digo. Ahí no sumó nada, ahí no hizo nada, ahí simplemente cortó los números excedentes y listo. En este caso sí dijo, ah bueno, ahí hay un 6, 6 es mayor a 5, entonces sumémosle
1, perdón, a este no, a este. Tomó el cuarto número, este, y dijo ese es mayor a 5, sí, entonces el anterior, súmele 1, entonces queda 6, 6, 7, le sumo 1. En este caso tomó el 5 es mayor o igual a 5, sí, bueno, entonces le sumo al siguiente, que es este, le sumo un 2, le sumo un 1, entonces 1 más 1 es 2, queda 142. Este queda 333, no queda igual porque pues el número es menor a 5, entonces simplemente lo que hace es cortar. Y aquí como son ceros también, entonces lo que hace es cortar. Ahí todos los decimales, todos los números quedaron con el mismo número de cifras decimales, es decir, 3. Y también hizo la aproximación dependiendo si el número era mayor o menor o igual a 5. Yo puedo ponerle ahí cualquier número, yo puedo ponerle 5 y va a redondear pues a 5 decimales, yo puedo ponerle 2 si quiero y va a hacer exactamente el mismo procedimiento pero con el número de cifras que yo le estoy especificando. Si yo no le pongo cifras hay que tener en cuenta eso, si yo no le pongo ese parámetro siempre va a redondear hacia un número entero, es decir, va a cortar todos los números que están después de la coma, va a dejar un número sin decimales, o sea, después de la coma, del punto, no va a dejar ningún número. Eso es lo que va a hacer la función round. Ahora, hay otras funciones que también aproximan, pero de formas diferentes. Luego está esta floor, que lo que hace es aproximar el número al mayor entero, menor o igual al número original. Entonces veamos qué pasa en ese caso. Voy a dejar aquí el round x para ver la diferencia con floor x y el vector x. Si vemos bien cada uno de los elementos, todos son iguales excepto el último. En el último cambió. ¿Por qué? Bueno, porque veamos la definición otra vez. Dice, aproxima el número al mayor entero menor o igual al número original. Independientemente de la cifra decimal que haya aquí, va a aproximar al mayor entero, sí, que sea menor o igual al número original. Entonces, bueno, en round ya vimos que si es 5, si es mayor a 5, entonces de una vez a esto le suma 1. Era 2, el decimal es 0.52, es mayor a 0.5, sí, entonces le suma y lo deja en 3. Ahí está. Ahora, en floor, ¿qué es lo que hace? Toma ese número 2 y busca un número entero que sea el máximo número entero que sea menor o igual al número original. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Yo digo 1, por decir algo, 1 es menor a 2.52, sí. Entonces 1 puede servir. Pero 1 no es el mayor entero que sea menor a 2.52. Si evaluamos el 2, entonces con 2 dice, 2 es menor o igual a 2.52, sí, sí, sí. Entonces 2 sirve. Luego pasamos a 3. 3 es menor o igual a 2.52, no. Entonces, ¿cuál me sirve? El último que evalué que sí me sirve es el 2. Entonces, efectivamente, ese es el que pone ahí. 2. 2 es el mayor entero posible que es menor o igual al número original. Y como estamos aproximando enteros, entonces pues 2 es la respuesta, porque 3 ya no es menor que 2.52, ni menor ni igual. Entonces por eso queda 2. Es similar, si nos damos cuenta, es similar a round, pero es posible que en algunos casos entregue soluciones diferentes, porque pues la lógica con la cual redondea los números es diferente. Entonces, ahí ya tenemos dos posibles funciones para
aproximar o redondear números. Aquí en la ayuda también aparecen esas funciones. Ahí está. Bueno, ¿cuál otro aparece aquí? Sailing. Sailing dice que aproxima el número al menor entero mayor o igual al número original. Mayor, hay que tener en cuenta esto. Aquí es el mayor, aquí era el menor, aquí es el mayor, pero es el menor entero posible. ¿Qué quiere decir el menor entero posible? Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio acá. Sailing de X. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, aquí ya las respuestas fueron totalmente diferentes todas con respecto a los anteriores valores. ¿Por qué? Aquí también estamos buscando números enteros. Pero entonces estamos buscando números enteros que sean mayores o iguales al número original. Entonces, veamos el primer caso. 3.68 menos 3.68. ¿Qué números enteros son mayores a menos 3.68? Ah, bueno, todos los que sean desde menos 3 hacia arriba. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Todos esos son mayores a menos 3.68. Pero el que me interesa o el que le interesa a la función Sailing es el menor. De todos esos, ¿cuál es el menor? Pues menos 3. Menos 3 es el menor entero mayor o igual a menos 3.68. Sí, porque si yo evalúo si yo evalúo menos 4, como en la respuesta de arriba, menos 4 menos 4 no es mayor que menos 3.68. Entonces no sirve. Entonces de menos 4 salto a menos 3, como estamos buscando números enteros, sí, enteros. Entonces de menos 4 salto a menos 3. Y pregunto, ¿menos 3 es mayor a menos 3.68? Sí. Ah, bueno. ¿Y ese es el menor de los mayores? Sí. Ah, bueno. Entonces ese es el número que queda ahí. Ahora evaluemos el último caso para comparar con el anterior. ¿Qué número entero es mayor a 2.52? Bueno, desde el 3 hacia arriba, 3, 4, 5, 6, 7, todos esos son mayores a 2.52. Sí, pero entonces la función va a retornar solo el menor de todos esos. ¿Cuál es el menor? Pues 3. Sí, porque si evalúo 2, 2 no es mayor que 2.52. Y de 2 saltamos a 3. Y cuando evaluamos 3 decimos 3 es mayor a 2.52. Sí. Ah, bueno, ese es el que me sirve y ese es el que retorna ahí. Entonces eso es lo que hace. Hay que recordar eso. Floor busca el mayor de los menores y Sailing busca el menor de los mayores. Y aquí pues en este caso de este ejemplo las respuestas son totalmente diferentes. Podemos ver ahí. Es otra forma de aproximar. Otro es este que se llama trunk. Trunk dice que aproxima hacia el entero más cercano a 0. Entonces, ¿qué es lo que hace el trunk? Bueno, veamos, trunk de X. Dice, aproxima hacia el entero más cercano a 0. Lo mismo, tenemos este número, menos 368. Ahora, ese número está rodeado por dos enteros, menos 4 y menos 3. De esos dos enteros, por los que está rodeado ese número, ¿cuál de ellos dos es más cercano a 0? ¿Menos 4 o menos 3? Menos 3. Ah, bueno, entonces ese es el valor que arroja ahí. Igual con todos los demás elementos, hace la misma evaluación. 0.66. Bueno, ¿cuáles son los números enteros que rodean a menos 0.66? Pues menos 1 y 0. ¿Cuál de esos dos es más cercano a 0? Pues el 0, el mismo 0. Y aquí, 3.1415 tal. ¿Qué números enteros rodean a ese número? 3 y 4. ¿Cuál de los dos es más cercano a 0, el 3 o el 4? El 3. Bueno, entonces ahí está, 3. 0.33 igual, está entre 0 y 1, el más cercano a 0. 2.52 está entre 2 y 3, y el más cercano entre 2 y 3 a 0 es el 2. Entonces, bueno, ahí está. Ese es el vector que está arrojando como respuesta de la función trunc.
¿Listos? Entonces ahí ya tenemos varias funciones que nos permiten redondear los números que hay dentro de un vector. Creo que aquí ya no hay más. No, aquí ya están otro tipo de funciones. Entonces de esa manera nosotros podemos trabajar con los elementos que hay en un vector y manipular los números, cambiarlos para aproximarlos. Hay que recordar que estas funciones no alteran la variable original. Estas funciones toman la variable, hacen los cálculos y retornan un vector nuevo o retornan datos nuevos. Aquí no estamos modificando el vector x. Si yo vuelvo a imprimir aquí x, si yo imprimo aquí otra vez el vector x, pues el vector x tiene exactamente los mismos elementos con los que originalmente fue creado. Al yo llamar las funciones y pasarle como parámetro x, la función lo que hace es tomar los elementos del elemento x o del vector x en este caso, hacer los cálculos internos que esté haciendo y retornar un vector con los nuevos valores. Pero ese vector que retorna es un vector nuevo. Ahora, si yo lo que quiero es almacenar ese vector en la memoria o en una variable, tengo que hacer la asignación. Si ya deberíamos saberlo. Entonces yo puedo ir aquí x sub 2 o x2. Listo, entonces ahora sí ahí tengo el vector x original con sus datos y el vector x2 que es el resultado de ejecutar la función trunc sobre el vector x. Ahí sí ya tengo dos vectores diferentes, uno con los valores originales, otro con los valores aproximados. Entonces yo puedo manipular ahí los dos vectores de forma separada, de forma individual. Si yo no asigno los valores, si yo no asigno el resultado del llamar a la función a nada, pues simplemente lo que va a hacer R es mostrarme el resultado de la operación, pero esos valores no van a quedar almacenados en la memoria, o sea, no van a estar en una variable, simplemente van a aparecer ahí en la pantalla. Yo voy a poder verlos ahí nomás. Si quiero almacenarlos, tengo que asignarlos, o también lo otro que puedo hacer es pasar esa función como parámetro de otra función. Supongamos yo quiero ordenar los elementos, por decir algo. Yo puedo hacer esto, sin necesidad de asignarlos a una variable, pasárselos como parámetro a otra función. Esta es sort, así. En ese caso, entonces yo tengo el vector original, se lo paso a una función, en este caso sailing, eso me va a arrojar otro vector con unos valores diferentes y esos valores yo los voy a pasar sin asignarlos a otra variable, se los voy a pasar a otra función. Eso entonces lo puedo hacer. En este caso que estoy haciendo, tengo el vector original x, lo estoy pasando a una función de sailing que lo que va a hacer es intentar encontrar el menor entero de los mayores o iguales a los valores originales y una vez retorne todo ese vector lo que voy a hacer es ordenarlo de menor a mayor y ahí pues efectivamente lo que está haciendo es eso, ordenando los elementos resultantes de llamar a la función sailing. En la línea anterior llamamos a la función sailing sola y dio menos 3, 0, 4, 1 y 3. Ahora estoy haciendo el ordenamiento y queda menos 3, 0, 1, 3, 4. No hubo necesidad de crear variables, no hubo necesidad de asignar ese nuevo vector a una variable, sino que directamente lo pasé como parámetro a otra función. Y así sucesivamente yo puedo seguir trabajando de forma acumulativa con los resultados. Este sort también está arrojando un vector como resultado y yo no lo estoy pasando a ninguna variable, no lo estoy almacenando. Simplemente el resultado lo está mostrando ahí en la pantalla. Pero ese resultado yo lo puedo también de forma acumulativa ir pasando a otras funciones o a otra función, dependiendo de lo que yo necesite, sin necesidad de crear variables, sin necesidad de ir almacenando en la memoria los resultados parciales que yo vaya obteniendo. Ya si yo quiero reutilizar el resultado de esa operación, entonces sí, lo más probable es que necesite almacenar ese resultado en una variable. ¿Por qué? Pues porque digamos que
no está bien ejecutar varias veces el mismo código, o más bien reescribirlo varias veces. ¿Por qué? Pues porque si yo voy a usar este vector -30134 muchas veces en mi código, pues la lógica es cree una variable, almacene esos datos en esa variable y reutilice los valores de esa variable, en lugar de ponerse a ejecutar varias veces la misma operación. Entonces, en lugar de crear otra vez el X, otra vez el sailing, otra vez el sort, si necesito hacerlo varias veces dentro de mi código, hacerlo 10 veces no tiene sentido. Más bien lo hago una vez, lo asigno a una variable y esa variable es la que más bien reuso varias veces, ya que el resultado está almacenado en la memoria. Eso depende de cómo necesitemos nosotros manejar los resultados que vayamos obteniendo. Ahora, entonces sí, creo que este vector sí es el que necesitamos acá. 135. Bueno, vamos a crear este vector, que creo que es el que ahora sí necesitamos para las otras funciones. Bueno, yo pongo esos vectores ahí, es para ver que los resultados efectivamente están dando lo que están en los ejemplos, pero pues lógicamente estas funciones pueden ser utilizadas con cualquier vector que nosotros tengamos o que nosotros creemos. Estas son funciones acumulativas y comparativas. Pero esto se saltó también, porque estas... No, no, estas sí son las estadísticas. Bueno, igual ejecutémoslas y vamos mirando. Entonces voy a crear ahora el vector nuevo como aparece allá. Ya sabemos que con la función C se crea el vector y separado por comas pongo los elementos del vector tal como lo voy a crear. De esta manera. Listo, ahí está. Ahora, con la función zoom y le paso el vector, van a aparecer, va a hacer una suma de todos los elementos. Vuelvo a insistir sobre lo mismo. Una de las ventajas de R es que muchas de las operaciones y de las funciones que vamos a trabajar acá, que necesitamos trabajar acá, son funciones basadas en vectores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo almacenar mi información en vectores, así como lo estoy haciendo acá con la variable x, y cuando yo llamo una función sobre la variable x, esa función se va a ejecutar sobre todos los elementos de x, sin necesidad de que yo tenga que hacer un ciclo, una estructura o una instrucción repetitiva para recorrer cada uno de los elementos e ir operando cada uno de ellos. Simplemente yo tengo la función, le paso la estructura de datos y R internamente hace las operaciones sobre todos los elementos. En este caso, tengo un vector y ese vector le paso la función sum y lo que hace simplemente es recorrer todo el vector y va sumando y va acumulando la suma sobre todos los elementos que están ahí, sobre todos los valores que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues toma 14 más 17 más 7 más 9 más 3 más 4 más 25 más 21 más 24 más 11 y el resultado es 135. Va recorriendo automáticamente el vector y va automáticamente también va acumulando los resultados parciales de la suma. 14 más 17, el resultado de esa suma, más 7, el resultado de esa suma, más 9, el resultado de esa suma, más 3. Entonces ahí va haciendo la operación acumulativa. Y al final, cuando termina de recorrer todo el vector, va a mostrar el valor final, que es la suma completa. También está la multiplicación. Ahí está. Entonces en ese caso es lo mismo, recorre toda la estructura y va multiplicando cada uno de los elementos por el siguiente. 14 por 17, eso da un resultado, luego eso lo multiplica por 7, luego ese resultado por 9, luego ese resultado por 3, luego ese resultado por 4 y así sucesivamente hasta que llega al final. No importa si el vector es de tamaño 2, 5, 10, 50, 20, 100, 200, 100 millones, la función va a funcionar, va a trabajar igual, va a hacer las mismas operaciones, es decir, va a ir acumulando el resultado de la operación
y va a ir recorriendo el vector uno a uno y va obteniendo los resultados parciales hasta llegar al final del vector en donde va a mostrar el resultado final. En este caso, pues 135 o bueno, la multiplicación. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago la suma de una matriz? Bueno, pues miremos a ver qué pasa. Ya vamos a crear esta matriz. Ahí está, entonces hagamos la suma de matriz 1. A ver qué pasa. 35. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, lo que hizo fue recorrer la matriz también de forma automática. Entonces, si miramos bien, si analizamos bien, esta función es entre comillas inteligente porque va a recorrer la estructura de datos independientemente de la forma que tenga. Entonces no se va a limitar solo a que como yo recibo un vector, yo recorro el vector desde el índice 1 hasta el índice que finaliza el tamaño del vector y ya. Aquí yo le estoy pasando una matriz. Pues de alguna manera por debajo el código sabe y dice, ah bueno, eso ya no es un vector, eso es una matriz, entonces tengo que recorrerlo diferente. Puede recorrerlo de filas y columnas o de columnas y filas. No sé internamente cómo lo hará, pero lo que sí es cierto es que va a recorrer toda la estructura y va a ir sumando. Entonces, no sé si el recorrido lo hará primero por filas y luego por columnas o al revés. El caso es que al final lo que está haciendo es sumando todos los elementos de la matriz. Aquí dice 5, 10, 18, 24, 35. 20, ¿qué? 26. Sí, 35. Entonces, sumó todos los elementos de la matriz. Puede ser 3, 2, 3 más 2, más 8, más 5, más 8, más 9, o puede ser 3 más 8, más 8, más 2, más 5, más 9. No sé internamente cómo hará el recorrido, pero sí está tomando todos los elementos de la matriz. Lo mismo con la multiplicación. Entonces va a salir solo un número. En el caso de las matrices y en el caso de los vectores. Habría que hacer la prueba con otras estructuras de datos a ver si las recorre, pero lo más probable es que sí. Siempre y cuando sean numéricas, no debería haber problema. Debería funcionar. Vamos a hacerlo aquí con X a ver si funciona. Vamos a hacer una lista en lugar de un vector. Listo, ahí está. Y vamos a ver si lo suma. No. Entonces, aquí ya llegamos a una conclusión. Aparentemente, la función suma solo funciona con vectores y con matrices. ¿Por qué con listas no? Porque como les dije en algún momento, las listas son más flexibles y permiten almacenar diferentes tipos de datos internamente. Entonces, es muy probable que si yo voy a hacer una suma sobre una lista, vayan a haber errores. Porque una lista sí permite cadenas de caracteres, valores lógicos, números decimales, números enteros, entonces ahí yo puedo meter cuanta cosa en una lista o en un data frame. Mientras que en un vector y en una matriz, todos los elementos pertenecen al mismo tipo de dato. Yo puedo tener un vector de cadenas de caracteres, yo puedo tener un vector de números enteros, un vector de números decimales, un vector de valores lógicos y ya. Entonces, en este caso, esta función va a hacer la suma o va a hacer la multiplicación en el caso de la otra función, siempre y cuando sea un vector o una matriz de tipo numérico. Entonces, allá sabemos cuál es la restricción de este tipo de funciones. Voy a crear otra vez el vector X. Listo. Ay, sí, no X. Listo. ¿Cuál otra hay? Div. Dice div, retorna la diferencia entre cada uno de los elementos de un vector. Bueno, veamos cómo es eso. Div de X. Imprimamos a X. ¿Qué hace en ese caso? En ese caso, lo que hace es encontrar las diferencias entre un elemento del vector y el siguiente. O sea, ¿cómo así? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre 14 y 17? 3.
ahí está, entre 17 y 7 menos 10. Bueno, toma el último elemento, hagan de cuenta que es como si tomara el siguiente elemento y le restara al anterior. Entonces 17 menos 14, 3, 7 menos 17 menos 10, 9 menos 7, 2, 3 menos 9 menos 6, 4 menos 3, 1, 25 menos 4, 21, 21 menos 25 menos 4, 24 menos 21, 3 y 11 menos 24 menos 13. Así entonces está obteniendo las diferencias, como dice ahí, las diferencias entre cada uno de los elementos que hacen parte del vector. ¿Qué pasaría en el caso de las matrices? Veamos qué sale. Ahí lo que hizo fue hacer la operación la misma, o sea, la diferencia entre los elementos de la matriz, pero a nivel de filas. Entonces, ¿qué hizo? 2 menos 3 menos 1. 5 menos 8 menos 3. 9 menos 8, 1. Entonces, en ese caso lo que hizo fue establecer las diferencias entre las filas de la matriz. Ahora hagamos otra prueba a ver qué pasa. Vamos esto, pongámosle 3. Vamos a crear otra matriz y vamos a ver qué arroja. Esto es 9. En este caso voy a crear una matriz de 3 por 3 y voy a aplicarle la diferencia. Aquí lo que hizo fue, tomó la fila 2 y obtuvo las diferencias de los elementos de esa fila 2 con los elementos de la fila 1. Entonces, ¿cómo hizo? Bueno, igual que el anterior, esto es 2 menos 1, 1, 5 menos 4, 1, 8 menos 7, 1. Y luego hizo lo mismo entre las filas 2 y 3. 3 menos 2, 1, 6 menos 5, 1, 9 menos 8, 1. Y entonces ese fue el resultado. ¿Cuál es una característica importante tener en cuenta aquí? Que cuando yo hago diff de una estructura de datos, bueno, de una matriz o de un vector, se va a reducir en 1 el número de elementos. Es decir, la matriz original era de 3 filas y 3 columnas, quedó en una matriz de 2 filas y 3 columnas. Se redujo en 1. Aquí lo mismo, es una matriz de 2 filas y 3 columnas y quedó una matriz de 1 fila y 3 columnas. Y aquí en este caso con el vector pasó lo mismo. Si miramos bien, este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos y la diferencia tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Se redujo en 1. ¿Por qué? Pues porque como está haciendo la comparación de 2 en 2, necesariamente tiene que haber un elemento menos, tiene que desaparecer un elemento. Entonces, bueno, esa es la función diff. Y lo mismo, en este caso, las diferencias se realizan sobre valores numéricos. Las estructuras de datos tienen que tener valores numéricos, si no, pues no, la función no va a funcionar, no va a mostrar nada, o va a mostrar un error. Que pues la diferencia efectivamente se obtiene entre valores numéricos. Yo no puedo restar un true menos false, eso no tiene sentido lógico. Hay que garantizar para usar estas funciones, las que estamos viendo ahora, sum, product, diff, y bueno, y las que vamos a ver más abajo, esas hay que garantizar que la estructura de datos es un vector o una matriz y que son de tipo numérico, para que las diferencias se puedan hacer. O las diferencias no, las operaciones, pues la suma, la multiplicación, la diferencia. Hay que garantizar que la estructura de datos es numérica. Bueno, ahora sí vienen estas, que estas sí son estadísticas. Entonces yo tengo mi vector
y le calculo la media. Ahí está, 13.5, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Tomando todos los elementos, sumándolos, y el resultado de la suma lo divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, que es el tamaño del vector. Y efectivamente, si nosotros hacemos la suma de x, ya habíamos visto que da 135. Y 135 dividido, 135 dividido 10, pues da 13.5. Pues esa es la media. ¿Listo? ¿Correcto? Ahí está. Ahora, con las matrices, ¿cómo funciona? Bueno, igual, toma todos los elementos de la matriz, los suma, 45, y los divide en el número de elementos, o sea, son 9. 45, en este caso sería 45 dividido 9, 5, exactamente, esa es la media, ¿correcto? Sea una matriz, sea un vector, la operación es la misma. Sumar todos los elementos que contiene la estructura de datos y dividir por el total de elementos que contiene esa estructura de datos. Eso es todo. También calcula la varianza de x. Bueno, para eso hay una ecuación un poco más compleja, que lo que intenta determinar es estadísticamente qué tanto los valores de ese vector se están alejando de la media. Ya vimos que la media es 13.5, pero esos valores que están dentro de ese vector se están alejando de la media según un indicador. O se alejan o están concentrados alrededor de la media. Entonces, la varianza de eso es lo que me indica, que tanto los valores se alejan de la media. Si nos damos cuenta, 13.5, casi todos los valores están muy alejados. El más cercano es 14, el resto todo está lejos de 13.5. Entonces, por eso la varianza es relativamente grande. Si tuviéramos algo más concentrado, supongamos voy a crear un vector y que sea algo así como 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 3. Listo, ese es mi vector. Ahora, la media de ese vector es 1.6 y la varianza de ese vector va a ser un número pequeño, debería ser un número pequeño, exactamente, 0.48. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todos los valores que están dentro de ese vector están muy concentrados alrededor de la media. Pues si nos damos cuenta, 1.6, hay muchos valores. 1, que está a 0.6 de la media, 2, que está a 0.4 de la media, y 3, que estaría a 1.4 de la media, sería el valor más alejado. Pero incluso siendo el más alejado, la diferencia es muy pequeña. Entonces, por eso es que la varianza nos está dando un valor pequeño en comparación con el vector anterior. Está dando 64, aquí está dando 0.48. Entonces, esa función nos determina o nos indica qué tanta dispersión tienen los datos con respecto al punto medio. Por eso es estadística. También está la desviación estándar, que se llama SD, digamos SD de X y SD de Y. ¿Qué hace la desviación estándar? Bueno, es similar a la varianza, sí. Y matemáticamente es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Entonces, si nos damos cuenta, si multiplico esto al cuadrado, pues me da 64. Es decir, si yo digo SD de X por SD de X, eso me da 64.5. Correcto, que es la varianza. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, simple y llanamente. También es una medida de dispersión, nos va a permitir saber qué tanto se están alejando los puntos o los datos de mi vector de la media que se halló en ese vector. Sabemos que en este caso la media es de 13.5 y viendo así por encima los datos vemos que efectivamente los valores están muy lejanos de 13.5, no están muy concentrados alrededor de ese valor. También está min, que pues simplemente lo que hace es retornarme el valor menor de todo el vector, y está max, que retorna el valor mayor de ese vector. Si el valor se repite muchas veces, no importa, a mí me interesa saber cuál es el valor mayor.
Si el mínimo está repetido muchas veces, no, tampoco importa. Lo que importa es saber cuál es el valor mínimo. No me importa si está repetido 5, 10, 20 veces, no. Esta función solo va a decir cuál es, qué valor es el menor o qué valor es el mayor, simplemente. Bueno, eso es con respecto a las funciones estadísticas. Bueno, no miramos las funciones en la matriz. Vamos a ver, matriz 1, la media, sí, la media y la varianza debería funcionar igual. Bueno, aquí ya hay una diferencia con la varianza y creo que con la desviación estándar sería igual. No, la desviación estándar sí sale aparte. Según esto, bueno, aquí estaríamos viendo varias cosas. Tengo la matriz 1, ahí está. Tengo la media de la matriz 1, ahí está. Voy a calcular la varianza de la matriz 1, pero entonces aquí ya está saliendo algo que no es correcto. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que si vamos a calcular una dispersión en una matriz, lo mejor no es usar esta función var, porque aparentemente no está funcionando bien. Si mi punto medio es 5, la varianza no debería ser todo 1, o sea, ahí sí hay un error en esa función. Mientras que si calculo la desviación estándar, efectivamente esa sí me está dando un valor, esa sí me está diciendo cuál es la dispersión de mis datos respecto a la media. Entonces, toma en cuenta el 1, el 2, el 3 de forma independiente con respecto al valor 5. Y hace la sumatoria y me entrega un valor. Este sí debería ser el resultado correcto, es decir, un valor numérico de desviación estándar o de varianza. Entonces, aquí podemos ver pues que esta función no está arrojando lo que debería. Si queremos manejar los datos como matrices y necesitamos calcular la desviación estándar o la varianza o una medida de dispersión, lo ideal, según esta prueba, es usar desviación estándar para poder calcular efectivamente el número sobre los datos que están en la matriz. Bueno, ¿qué otra función? También hay el min y el max. Vamos a ver si lo hace bien. Matriz, correcto. Y el max. Listo, ahí está, correcto. Entonces, bueno, a tener en cuenta con estas funciones que hemos estado viendo, todas son de tipo numérico, todas son de tipo, hacen cálculos sobre los datos. Entonces hay que tener en cuenta que la estructura de datos que yo le pase a esas funciones tiene que ser una estructura de datos que contenga internamente valores numéricos. Vamos a ver si estas funciones trabajan con listas. Vamos a una lista aquí. Vamos a esta lista y calculemos la media de la lista. Listo, efectivamente me está diciendo que no es posible. Dice el argumento no es numérico o lógico, entonces retorna NA. Volvemos a lo mismo. Si queremos usar estas funciones de cálculo numérico, todas estas que tengo aquí, todas estas hasta aquí, estas son estas. Si yo quiero usar sort, si yo quiero usar rank, si yo quiero usar order, rep, head, tail, unique, which min, which max, match, in, round, floor, sailing, trunk, sum, prod, diff, mean, bar, sd, min, max, esas todas hacen cálculos sobre los datos que están contenidos en una estructura de datos específica. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué restricciones tienen? Bueno, primero la estructura de datos tiene que ser numérica. Segundo, según lo que hemos estado viendo con las pruebas que hemos estado haciendo,
esa estructura de datos tiene que ser o un vector o una matriz, no más. Y tienen que ser de tipo numérico o lógico, como dice acá, o lógico, para poder efectivamente arrojar un valor o un resultado válido. Si yo trato de hacerlo sobre una lista, puede que en algunos casos salgan errores, puede que en algún caso salga un error, salga un valor que no corresponda. Por lo menos aquí la media de X no es NA, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque NA tiene, porque X tiene valores numéricos. 14, 17, 7, 9, ta, ta, ta. Entonces la media de todos esos valores numéricos tiene que ser un valor numérico, efectivamente. Pues como ya lo calculamos cuando X era un vector, ese valor tiene que ser 13.5. Aquí me está dando NA. Entonces, ¿qué pasa? Que me está arrojando un valor erróneo. ¿Por qué? Porque esta función no trabaja con listas, solo con vectores y con matrices. Bueno, y con variables numéricas. ¿Sí? Yo también puedo decir X es igual a 4, por decir algo. Y quiero calcular la media de X. Pues la media de X va a ser el mismo X, o sea, 4. Listo. Entonces, estas funciones, todas las que hemos estado viendo en la sesión anterior, en la semana anterior y en esta, reciben estructuras de datos que tengan valores numéricos o lógicos. Y las estructuras de datos válidas son ¿quiénes? Son números, vectores y matrices, no más. Hay que tener cuidado porque puede ser que en algún caso la función yo la ejecute y la función me arroje efectivamente un resultado, pero ese resultado no es correcto. Como en este caso acabamos de ver, la media de X es NA. Ese resultado no es correcto. Y si se dan cuenta ahí no me sacó ningún error. Sacó NA y sacó una advertencia. Pero solo una advertencia, no un error. Y ese NA no es un resultado correcto. El resultado correcto tiene que ser 13.5. Entonces hay que tener cuidado con qué estructuras de datos estamos pasando nosotros a las funciones y tenemos que también tener la documentación de qué tipo de estructura de datos puede recibir una función para que trabaje, para que arroje un resultado correcto. Bueno, ya sabemos que son numéricos, en este caso, todo es numérico o lógico, si se necesita, en dado caso. Y bueno, no, esas son las restricciones, no hay más, simple y llanamente. En todos los casos, como hemos visto, en todos los casos, las funciones no alteran el vector original o la estructura de datos original no la alteran, simplemente la reciben como parámetro. Al ejecutar la función, se va a generar una estructura nueva con los resultados. No se va a modificar ni se va a cambiar la que ya existe. En los ejemplos que hemos estado haciendo, yo tengo mi estructura de datos X con sus valores, yo paso esa estructura como parámetro a las funciones y las funciones arrojan un resultado sin alterar el valor que hay en X. Entonces eso es importante también. X no cambia, X sigue siendo el mismo. X en ese caso solo está haciendo las funciones de parámetro o de argumento de una función y no está pasando ahí nada con X. O sea, X no cambia ni su valor ni su estructura. Sigue igual. Lo que pasa es que con los datos que están internos en X se hacen los cálculos, se genera una nueva estructura de datos y esa nueva estructura de datos es la que arroja como resultado la función, como respuesta. Y vuelvo a lo mismo, si queremos nosotros almacenar ese resultado en una variable, lo podemos hacer, pero tenemos que asignarle a la variable el resultado de la salida de la función. Si no, pues no se va a poder almacenar. Entonces, esa es la idea. Bueno, yo creo que estas son las funciones estadísticas y acumulativas, como vimos. Bueno, veamos estas funciones que también son estadísticas. Estas hacen parte de... sí, las de matrices son más abajo. Es que todo esto se corrió. Bueno,
Vamos a ver estas funciones que también son estadísticas. Ah, pero es que aquí no, es que aquí está mezclado porque... Bueno, veamos veamos estas dos funciones y luego analizamos las otras. Volvamos a crear aquí el vector X. Es este. Listo. Y veamos un cuantil X. Si es este, sí. Sí. En este caso, yo tengo los datos en un vector X, ahí ya sabemos, y lo que yo quiero hacer es determinar el valor medio por cada uno de los cuantiles estándares sobre los que se divide el 100% de los datos. Si ustedes recuerdan, cuando uno tiene un histograma, generalmente ese se divide en cuantiles o en deciles para poder agrupar los datos y mostrar un poco mejor la distribución de esos datos en función de ese agrupamiento. En este caso, si yo le paso la función cuantil, se va a dividir el total de los datos, el 100%, en 1, 2, 3, 4, en 5, bueno, serían en 4 grupos, pero cada uno tiene una media. ¿Eso para qué sirve? Bueno, eso sirve para efectivamente identificar un poco mejor la distribución de los datos en el rango completo de 0 a 100. Cuando yo pongo cuantil de X, lo que va a hacer es tomar todos los datos o los valores de ese vector y los va a separar en cada uno de esos bloques del cuantil, pues. Y entonces, dice que esto se lee como entre 0 y 25, entre 0% y 25 está el punto 3, o sea, la mitad de ese bloque es el punto 3. Entre 25 y 50 está 7.5, entre 50 y 75 está 12.5, entre 75 y 100 está 20 y en 100 pues estaría el 25. Entonces, de esa manera yo puedo ver cómo se están distribuyendo los datos o los valores de la estructura de datos. Si miramos bien, la media cae efectivamente en el cuantil que está entre 50 y 75%. La media nos daba 13.5. Entonces 13.5 pues es mayor a 12.5 y menor a 20, pero es muy cercano a 12.5, o sea, está más cercano al 50% que al 75%. Entonces estaría más o menos la media como por acá, supongamos cercano a 12.5, que es el punto medio del 50% de los datos. Y efectivamente vemos que el valor menor, que es 3, representa el 0, y el valor mayor, que es el 21, el 25, representa el 100. Entonces ahí están todos mis datos separados, agrupados en cuantiles. Básicamente eso es lo que hace esa función. Hay otra función que se llama summary. También yo le paso el vector y va a hacer algo similar a lo que está mostrando la función de arriba. El mínimo es 3, ahí está. El máximo es 25, ahí está. La media del primer cuantil es 7.5. El tercer cuantil es 20. La mediana es 12.5 y la media es 13.5. Son medidas similares a las que muestra el cuantil. Aquí la diferencia es que va a mostrar la media también. Los otros valores son los mismos: 3, 7.5, 12.5, 20 y 25. La única diferencia es esa, sí, que aquí muestra la media, 13.5, no más. Pero la partición de los datos es la misma.
en cuantiles, en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Es como para identificar un poco mejor cómo se están distribuyendo los datos en el rango total. ¿Cuál es el rango total? Bueno, en este caso sería entre 3 y 25, que es el valor mínimo y máximo. Ahí es donde están todos mis datos, entre 3 y entre 25. O sea, no hay ningún dato superior a 25, no hay ningún dato menor a 3. Ahí es donde están mis datos y la partición en cuantiles me va a permitir identificar los bloques en donde más o menos se están ubicando los datos. Eso es todo. ¿Qué otra? Ah, bueno. Es que aquí yo no había calculado, yo había calculado la media, recuerden que la media de X era 13.5, como dice ahí el sumario, y la mediana, que es otra medida diferente, también se puede calcular como median de X y es 12.5. La media, como hicimos el cálculo ahora, es tomar la suma de todos los elementos del vector y dividir por el tamaño del vector. ¿Qué hacíamos? Pues 14 más 17 más 7 más 9 más 3 más 4 más 25 más 21. Eso nos daba 135. Y dividíamos en 10, eso nos daba 13.5, que es la media. La mediana es el valor intermedio, bueno, sí, la mitad exacta de los datos. En este caso dice 12.5. ¿Qué quiere decir? Como son 10 valores en mi vector, si yo los analizo uno por uno, de esos 10, 5 van a ser inferiores a 12.5 y 5 van a ser superiores a 12.5. Entonces eso es lo que hace la mediana. Entonces contemos, este es superior, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están. Inferiores a 12.5, ¿quiénes son? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces eso es lo que hace la mediana, es exactamente el punto medio de mis datos. ¿Cuántos están por encima y cuántos están por debajo? En este caso, mi vector es de tamaño 10, se tiene que buscar un punto tal que 5 de estos valores estén por encima y 5 estén por debajo. O sea, 5 sean mayores que la media y 5 sean menores que la media. Efectivamente, si nosotros hacemos aquí, voy a ordenar el vector para verlo mejor. Esta mediana 12.5 se ubica aquí, exactamente aquí. Y si miramos, 1, 2, 3, 4, 5 valores hay por debajo y 1, 2, 3, 4, 5 valores hay por encima. Entonces eso es lo que hace la mediana, buscar el valor, exactamente el valor medio de mis datos. Hagan de cuenta como si fuera un centro de masa, básicamente. Entonces por eso no siempre, aunque hay casos en donde sí, pero no siempre la media y la mediana coinciden. Aunque en la mayoría de los casos están muy cercanas, pero no siempre coinciden. ¿Cuál es el problema de la media? Que un valor extremo puede tirar hacia arriba o hacia abajo la mediana, mientras que la media es menos sensible a esos valores extremos. Supongamos que aquí yo en mi vector ponga un valor, no sé, 5000. Cuando yo vaya a calcular la, la media de ese nuevo vector, se va a salir mucho, se va a alejar mucho. Mientras que la mediana muy probablemente se va a mantener cercano a este 12.5. Es más, vamos a hacer el mismo vector y vamos a ver el cambio. Entonces, en lugar del valor mayor que sea 25, vamos a ponerle 5000. Listo. Y vamos a calcular los mismos valores. Median de X y median de X. Si vemos bien, la mediana se mantuvo. 12.5 se mantuvo igual. ¿Por qué? Pues porque precisamente la mitad sigue siendo la misma. O sea, 5 valores inferiores a 12.5 y 5 valores superiores a 12.5. Entonces no cambia nada. Mientras que la media, esa sí se modificó muchísimo. Pasó de ser 13.5 a ser 511. ¿Por qué? Pues porque está sumando todos los valores y los está dividiendo en 10. Y como este valor 5000 es un valor extremo,
se está llevando la media muy lejos del valor realmente centrado de todos los datos. Entonces también hay que considerar, dependiendo de lo que necesitemos, si nos conviene usar más la media o la mediana. Por eso están esas dos funciones ahí. Si hacemos el summary, debería también arrojarme esos dos valores diferentes y ahí están. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos medidas. Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver las otras funciones. Vamos a ver esta de range y vamos a ver estas otras funciones que son acumulativas, todas estas. Entonces nos faltan siempre unas cuantas funciones por revisar. Yo creo que esta semana terminamos de ver esas funciones y continuamos con esto de estructuras de control. Ya es para escribir programas específicamente, archivos con programas y poder controlar el flujo del programa. Entonces eso también ya lo vamos a ver. Yo creo que eso ya lo vemos es en la siguiente semana. En la semana de hoy, en esta semana, o sea, hoy y mañana, vamos a terminar de ver las funciones que faltan, que serían estas acumulativas. Y creo que esta es, sí, solo estas acumulativas y estas de matrices, no más. Estas funciones de matrices son las que faltan. Y luego sí, entonces empezamos la siguiente semana con las estructuras de control. Bueno, ¿hay preguntas hasta aquí de lo que hemos visto? ¿No? Bien, de acuerdo. Entonces nos vemos en la sesión de mañana. Gracias, hasta luego.